Bienvenido a nuestro podcast Ondas Teológicas con Jeremías Quintanilla en Mil Motivos Radio. En este segundo episodio vamos a hablar de un tema muy interesante y de más polémico. ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? Así que quédate con nosotros para que aprendamos juntos algo más de este interesante tema. Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio. Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio. Para abordar este tema tomaremos como base el libro del profesor Ariel Álvarez Valdés, ¿Cuál es el origen del diablo? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia, el cual te recomiendo aquí en la descripción de este podcast. Recuerda dejarnos tu reacción, tu like, tu comentario de este tema. Escucha todo el episodio para que puedas llegar al final. Y puedes dejar tu comentario para próximos programas. Bueno, comencemos ya de una vez. Cuando pronunciamos la palabra infierno, ¿qué es lo que se te viene inmediatamente a la mente? ¿Cuál es la imagen que tienes? ¿Será de altas llamas, de un lugar con mucho fuego, donde la gente se quema y unos diablos los atormentan con tridentes y toda clase de suplicios? Pero ¿existe el infierno? Es una pregunta que mucha gente se hace y que no deja de ser por demás polémico y que nosotros podemos preguntarnos en este día y abordarlo desde diferentes puntos de vista. La mayoría lo abordan desde el punto de vista de la fe, de la religión, de las doctrinas, de acuerdo a la iglesia en la que asistan. Pero en esta ocasión lo vamos a abordar desde el tema historiográfico, entrando un poco a la historia de la evolución de la mentalidad del pueblo judío, israelita, y cómo la Biblia fue desarrollando, y lo podemos ver a través de los pasajes bíblicos, cómo se fue desarrollando este tema. Y es que en los primeros tiempos el pueblo de Israel no se preguntaba demasiado sobre qué ocurría después de la muerte. Simplemente creían que todos los hombres, los buenos, los malos, los justos y los injustos, al morir descendían a una habitación oscura y silenciosa a la que llamaban el Sheol. O el Seol, quizás ya lo has escuchado, que se hallaba bajo tierra, donde llevaban una vida debilitada y somnolienta las almas. Así, por ejemplo, vemos que 3 personajes malvados, llamados Coré, Datán y Abirón, que se sublevaron contra Moisés en el desierto, murieron y bajaron al Sheol. Eso lo encuentras en Números 16. Pero también otras figuras veneradas como el patriarca Jacob o el piadoso rey Ezequías, al morir descendieron igualmente al Sheol. Job mismo dice: sé que al morir me iré al lugar donde se reúnen todos los mortales. Eso lo encuentras en Job 30:23. Pero la mentalidad primitiva no había de diferenciar en cuanto al fin de los hombres. Fueran buenos o fueran malos, todos tenían el mismo destino. Pero alrededor del año 200 a.C., debido al progreso normal del pensamiento, los judíos empezaron a ver que era injusto pensar en un único destino para todos los hombres. Y comenzaron a enseñar que al final de los tiempos los justos serían premiados, mientras los pecadores serían atormentados con castigo, sin especificar bien a dónde serían esos lugares. El primer libro de la Biblia que afirma esto es el libro de Daniel, que fue escrito en el año 165 a.C., en ese tiempo que era gobernado por el imperio griego. Y dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza y el horror eternos. Eso lo encuentras en el libro de Daniel, capítulo 12. Esta es la primera vez que en el Antiguo Testamento
menciona lo que nosotros después imaginaremos como el infierno. Aquí se denota vergüenza y horror eternos, pero no explica en qué consiste. Lo único que queda en claro es que se trata de un destino diferente al de los buenos, al de las personas buenas. La segunda vez que habla de un lugar de castigo eterno es en el libro de Sabiduría, que fue compuesto hacia el año 50 a.C. Este es un libro deuterocanónico que tal vez no lo encuentres en algunas Biblias. Y este dice: los pecadores recibirán el castigo que sus pensamientos merecen, por despreciar al justo y apartarse de Dios. Eso lo encuentras en el libro de Sabiduría, capítulo 3. Puedes buscarlo en una Biblia como la latinoamericana. Son las dos únicas menciones del supuesto infierno en todo el Antiguo Testamento, pero ninguna de ellas explica en sí de qué se trata. Ya en el siglo I de nuestra era, cuando Jesús empezó a predicar, la originalidad de su mensaje consistió en hablar casi exclusivamente de la salvación. No de la salvación y la condenación, no, de la salvación. Por eso su mensaje se llamó una buena noticia, la buena nueva, el Evangelio. Y basta comparar una frase suya con la de Juan el Bautista para darnos cuenta la diferencia. Mientras Juan anunciaba: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca, el hacha está puesta en la raíz del árbol y el que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Jesús decía: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Lo mismo vemos cuando Jesús fue a predicar a la sinagoga de Nazaret. Leyó un largo pasaje de Isaías, pero al llegar a la última parte, donde el profeta anunciaba un día de venganza contra los extranjeros, Jesús se detuvo y no la leyó. A tal punto que Lucas comenta la admiración que provocaban sus palabras porque estaban llenas de gracia. Imagínate, llenas de gracia. Lucas 4 lo puedes encontrar. La parábola sobre el perdón, como la del hijo pródigo, o mal llamada hijo pródigo, que debería ser la parábola de los dos hijos, pero que habla del perdón del padre, o el padre y sus dos hijos. La parábola del fariseo y el publicano, la parábola de la oveja perdida, todas hablan del perdón y su actitud de misericordia hacia los pecadores más despreciables, como la adúltera, la prostituta, los cobradores de impuestos, que eran despreciados por la sociedad. Muestra que era la salvación el tema central de su prédica, la misericordia, la compasión. Se dice claramente a Nicodemo: Dios no ha enviado al Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. También a los jefes judíos: no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlos. En Juan capítulo 12 se los dice de esa manera. Sin embargo, debemos reconocer que algunas enseñanzas de Jesús sí admitían la posibilidad de una condena eterna. Por ejemplo, cuando dice que quienes no aceptan sus enseñanzas pueden perder la vida, en Marcos 8:35, perder el alma y el cuerpo, en Mateo 10:28, no ser reconocidos, ser apartados, ser echados fuera. Estas expresiones describen sin duda una exclusión del encuentro con Dios al final de los tiempos. Además de estas expresiones, los teólogos se han fijado en 4 imágenes empleadas por Jesús para describir aquel lugar de condena. Y estas son: primero, un fuego que no se apaga; segundo, gusanos que no mueren; tercero, tinieblas de afuera; y, como cuarto, llanto y rechinar de dientes. Pero estas expresiones e imágenes, podemos preguntarnos si Jesús se refería verdaderamente a lo que hoy entendemos nosotros como infierno. Y quizás la respuesta sería que no. Porque si leemos bien, veremos que con estas fórmulas judías, Jesús aludía a un lugar llamado la Gehenna. Yo sé que lo has escuchado otras veces. O tal vez te lo han contado aquellas personas que llegan en la mañana a tocarte a tu casa los días domingo. 11 veces menciona ese sitio en los evangelios. ¿Y qué era el Gehenna? Bueno,
Primero quiero hacer un paréntesis, un espacio para que sepas que no se trata de un contenido que quiera apoyar ninguna doctrina, ninguna denominación, ninguna iglesia, ninguna religión, sino que estamos haciendo un abordaje puramente histórico y tomando versículos bíblicos para darle este respaldo a lo que estamos hablando. Y volviendo al tema, entonces, ¿qué era el Gehenna? Para responder a esto hay que tener en cuenta que Jesús predicaba la llegada del reino de Dios. Jesús anunciaba el arribo, la llegada de ese reino de Dios. Es decir, que había un deseo de salvación, de esperanza, y que ese reino se produciría en Jerusalén. Mateo 8:11 y Hechos 1:6 lo afirma de esta manera, que dice que quienes no aceptaran su mensaje serían excluidos del reino, es decir, no podrían entrar a la Nueva Jerusalén, que aparecería al final de los tiempos. En consecuencia serían arrojados al Gehenna. Así lo dice, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al Gehenna. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala lejos de ti, porque es mejor que entres sin un miembro y no que todo tu cuerpo sea arrojado al Gehenna. Mateo 5:29 y 30 lo dice de esa manera. Entonces, ¿qué era el Gehenna? Y es que este era el nombre que recibía un valle angosto y profundo situado en las afueras de Jerusalén que rodeaba la ciudad por el oeste y el sur. El valle había tenido una historia truculenta. Allí en los siglos 8 y 9 a.C., los reyes Acaz, en Segundo de Reyes 16:3, y Manasés, Acaz y Manasés, reyes bastante reconocidos por no ser tan buenas personas, habían sacrificado a sus hijos, haciéndolos pasar por el fuego en honor del dios pagano Moloch. Esto lo encontramos en Jeremías 32. Ante el espanto de los habitantes de Jerusalén debido a ello, el valle se convirtió en un lugar de horror y repulsión. Para acabar con este culto abominable, años más tarde, el rey Josías, sí, ese Josías que comenzó a reinar a los 8 años y que encontró el libro de la ley, que prácticamente fue quien revitalizó el judaísmo, lo profanó, arrojando ahí resto de animales muertos y mucha inmundicia. En Segunda de Reyes 23:10 lo vemos, y lo convirtió de esta manera en el basurero de la ciudad. Por todo ello, en tiempos de Jesús, el Gehenna se había vuelto un sitio de mala fama. El fuego estaba constantemente encendido, se hallaba siempre humeando y nadie se atrevía a pasar por allí de noche. Ahora bien, cuando Jesús dijo que los pecadores serían arrojados del Gehenna, lo que quiso decir fue que quienes no entraran en el reino de Dios, que estaría situado en Jerusalén, serían arrojados de este tétrico valle en las afueras de la ciudad. Así se entienden las 4 imágenes que Jesús empleó. Sí, esas 4 que te mencioné. Si no tomaste nota, pues dale para atrás al audio o al video y las anotas. Y si no, pues ahorita te lo explico. El primer término que allí menciona Jesús es el fuego que no se apaga. Marcos 9:43 lo dice de esa manera: un fuego que no se apaga, que siempre está encendido. Que habría fuego eterno. Mateo 25:41. No se refería al infierno como lo entendemos nosotros, sino al fuego de aquel valle, que al ser un basurero, estaba constantemente encendido. Siempre estaba encendido, el fuego no se apagaba ahí. El segundo término dijo que allí el gusano no muere. Marcos 9:48 lo dice de esa manera. Efectivamente, en un terreno donde se arrojaba basura y desechos, lo normal es ver la permanente estancia y nacimiento
de gusanos como si estos nunca murieran. Así es que el tercer término lo llamó las tinieblas de afuera. Y es comprensible. Si Jesús imagina el reino de Dios como un gran banquete, Mateo 8:11, era lógico pensar que estaría espléndidamente iluminado como todos los banquetes de Oriente. Bueno, y también los nuestros, las fiestas que tenemos, los 15 años, las bodas, siempre están muy iluminadas. Y se entiende que quienes no están dentro del banquete, dentro de la fiesta, pues están a oscuras, están en las tinieblas de afuera, no están en el banquete. Y en cuarto lugar, dijo que allí habrá llanto y rechinar de dientes. Marcos 8:12. Son dos expresiones típicas de la Biblia. Rechinar de dientes aparece como ejemplo de rabia y de odio. Eso lo podemos ver en Job 16:9 y en Salmos 35:16, Hechos 7:54 también, cuando estaban apedreando a Esteban, dice que rechinaban los dientes de odio, de enojo. Entonces, completada con el llanto, esta frase expresa la angustia de aquellos que serían separados de la salvación del reino. Vemos pues que con estas cuatro imágenes Jesús no describió ningún infierno como contrapuesto al cielo, sino un valle del exterior como contrapuesto al reino de Dios en Jerusalén. Y para él, ambas realidades serían en este mundo y no en el más allá. Jesús lo anunciaba de esta manera: es aquí, no es en el más allá. Por eso supone que habrá en estos lugares cierta corporeidad, o sea, habrá cuerpo, habrá materia. Cuando dice, por ejemplo, que es preferible cortarse un miembro y entrar así en el reino que ser arrojado con todo el cuerpo en la gehenna. Mateo 5:29 lo dice de esta manera. Son sin duda consejos simbólicos, pero de realidad asumida como material. Sin embargo, cuando años más tarde la iglesia vio que no llegaba ese reino a la tierra, pensaron que tendría que tener un lugar en el más allá y en la otra vida, y a esto le llamaron cielo. Y empezó también a preguntarse sobre más allá de ese valle de basurero, ¿qué habrá? Bueno, llamémosle infierno, y ya pronto llegamos al término. Hasta el día de hoy los teólogos siguen preguntándose, pues, ¿qué sería ese infierno? Como idea general, se responde que el infierno no puede ser un castigo creado por Dios para los pecadores. Pensar que el infierno es un castigo creado por Dios para los pecadores, entonces convierte a Dios en un ser cruel y despiadado, un ser sádico que busca cobrarse justicia de los seres humanos que lo han desobedecido, cuando estos ya no tienen posibilidad de enmendar la situación. Pensar de esta manera haría de Dios un fracaso. ¿Por qué? Sería una tragedia para Dios. Porque no podría evitar ese amor que siente por la humanidad. Una tragedia que Él no podría evitar, porque Él respeta profundamente la libertad y la elección del hombre, a pesar del gran amor. El Papa Juan Pablo II, en una catequesis pronunciada en 1999, aclaró que el infierno no es un lugar creado por Dios, sino una situación en la que se coloca el pecador al alejarse de Dios, y que el cielo es una situación o un estado de amor de la persona. Al consistir pues el cielo y el infierno en una situación humana, la persona misma sería quien se salva o se condena como consecuencia de sus opciones. Pero los teólogos se preguntan, ¿en qué consiste el infierno? ¿Cómo sería aquella realidad que supuestamente debería enfrentar los que han sido condenados o los que se han condenado a sí mismos por rechazar a Dios? A lo largo de la historia
se han propuesto diferentes hipótesis y quiero compartirles tres. La primera y la más antigua es que el infierno, como una situación de dolor permanente, que enseña esta postura que al morir la persona está destinada a vivir en el más allá siempre sin Dios. Y como todo ser humano fue creado para estar junto a Dios, la imposibilidad de vivir con Él en la otra vida le producirá un tormento atroz, un dolor infernal que durará por toda la eternidad. Esa ausencia de Dios en el infierno. Imagínate saber que podrías estar cerca de Dios y no lo estás, porque no quisiste, por tu decisión. Esta explicación se le puede hacer una crítica y es la posibilidad de resucitar. ¿Sí? Esa posibilidad de resucitar no es una facultad que el hombre tiene por naturaleza, es un regalo que Dios hace a cada persona luego de su muerte. Como dice San Pablo, la vida eterna es el regalo de Dios en Cristo Jesús, lo dice en Romanos 8:23. Ahora pues, si una persona luego de su muerte le espera la condena, ¿por qué Dios le regalará la resurrección? ¿Por qué no la deja muerta definitivamente? ¿Le va a obsequiar una nueva vida solo para torturarla en el otro mundo? Por eso otros teólogos como el doctor Schomberg, Schilber y otros nombres que no puedo pronunciar porque están en alemán, han hecho una segunda propuesta, la del infierno como muerte definitiva. ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué consiste? Bueno, como la resurrección es un don divino, el revivir para estar con Dios, es un regalo de amor de alguien que rechaza, es un regalo de amor de alguien que acepta a Dios. Y entonces si alguien rechaza a Dios simplemente no resucitará. Y el infierno sería pues no resucitar, caer en la nada, quedar muerto para siempre. Quienes defienden esta postura fundamentan en algunos dichos de Jesús que dan a entender que solo resucitarán los buenos. Por ejemplo, cuando dice, se te recompensará en la resurrección de los justos, lo dice en Lucas 14:14, lo dice el Señor. Como si los pecadores no fueran a resucitar, la resurrección de los justos. O cuando enseña, los que sean dignos de entrar en la otra vida y de resucitar entre los muertos, lo dice en Lucas 20. Como si algunos no fueran dignos de resucitar. Esos serían los malos. Esta segunda hipótesis tiene un punto débil. Es cierto que Dios respeta la libertad humana y que si alguien libremente se niega a aceptar la vida que Él ofrece, no podría obligarlo a vivir con Él para siempre. Pero, ¿puede la libertad finita del hombre merecer un castigo infinito como es la muerte para siempre? ¿Puede un pecado temporal acarrear un castigo eterno? ¿Cómo es posible que alguien que en este mundo solo rechazó a las criaturas de Dios se lo castigue privándolo de Dios? Bueno, estas son muchas preguntas que van surgiendo en este tema y ya casi vamos terminando. ¿Por qué esto ha llevado a los teólogos a la tercera propuesta? La del infierno como condenación del mal de cada uno. Esto significa que todos nos vamos a salvar, pero de diferente manera. Nadie es tan absolutamente malo que no tenga algo bueno en su haber. Y ningún pecado, por grave que sea, puede aniquilar ese algo de bondad que hay en cada persona. De modo que Dios al final salvará en toda persona lo que pueda, es decir, la bondad que queda de ese ser humano. La misma persona pues se salvará en parte y se condenará en parte. Dios salvará lo bueno que hay en cada uno y desestimará lo malo. Como dice el teólogo Hurbon Balthasar, toda persona escuchará ambas frases: apártense de mí y vengan benditos de mi Padre.
Unos se salvarán plenamente y otros se salvarán más disminuidos, según lo que cada uno tenga de salvable. Esta explicación, ya propuesta en el siglo IV, nada menos que por San Ambrosio, parece justificada por Pablo, el cual, al hablar del día del juicio, enseña que toda persona tiene algo que salvar, incluso aquella cuyas malas obras serán purificadas en el juicio. Aquel cuya obra quede destruida, dice, sufrirá daño, pero él se salvará, aunque como quien ha pasado por el fuego. Primera de Corintios 3:15 lo dice de esta manera. Es decir, que pasará disminuido. Y más adelante dice, así como entre las estrellas hay diferentes brillos, así también será en la resurrección de los muertos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 41 y 42. Bueno, estas son 3 propuestas que hacen algunos teólogos. La realidad es que ninguna de las propuestas sobre lo que sería el infierno resiste a las críticas, a las observaciones, a los señalamientos. Tampoco te hemos querido imponer ninguna de estas que hemos dicho, ¿no? Nada más te las hemos expuesto. Porque ninguna es compatible con la idea de un Dios de amor, ninguna. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Por eso, hoy muchos teólogos sostienen que el infierno no existe. Es cierto que no da lo mismo ser justo que injusto, vendar una herida que lastimar, ser sembrador de paz que ser violento. Y es posible que en el más allá haya algo que haga la diferencia entre ser bueno y ser malo. Pero eso no da derecho a imaginar la serie de tormentos y castigos que se han propuesto a través de los tiempos, en la tradición, que más que todo están apegados, ¿saben qué? A la Divina Comedia de Dante Alighieri y no a la Biblia. Si hubo personas que han sido capaces de abrazar y perdonar al asesino de su hijo o al que arruinó sus sueños, no podemos ni por un segundo imaginar que exista un Dios inferior en amor y misericordia. Mientras tanto, nuestra tarea es la de anunciar la salvación de todos modos, sin cerrar de antemano las puertas del paraíso a nadie, porque dice la Biblia que Dios tiene un plan, que quiere que todos los hombres se salven. 1 Timoteo 2:4. Y nosotros no tenemos por qué arruinar los planes de Dios. Te dejo en la descripción de este podcast, de este capítulo, algunas recomendaciones bibliográficas si quieres continuar leyendo. Pero sobre todo quiero saber qué piensas. Déjanos en los comentarios, qué piensas sobre estas propuestas, estas 4 propuestas sobre el infierno. ¿Y qué piensas de lo que la Biblia enseña realmente? No lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Y no lo que la tradición te ha dicho, sino lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Y es que a veces estamos más sesgados por la tradición, por las doctrinas, y queremos nosotros que la gente se acerque a Dios por miedo. No tenemos que hacer que la gente se acerque a Dios por miedo. No seguimos a Dios por miedo, lo seguimos por amor. Lo seguimos porque le amamos y porque Él nos amó primero. Pero sobre todo le seguimos porque nuestro amor por Él es tan grande que queremos vivir para Él. Entonces, exista o no exista el infierno, eso no cambia en nada el amor, la entrega, la pasión por el reino de Dios, por Dios, por su obra. Y en nada cambia las diferentes teorías que los teólogos puedan tener de la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido con Dios aquí en esta vida, y que seguramente esa experiencia con Dios la queremos seguir viviendo en la eternidad. Dale like y acompáñanos en el siguiente podcast.